Antes de la pausa, la cuestión era la reforma agraria. ¿Por dónde empezás? ¿Por las condiciones políticas, por las condiciones sociales, por las condiciones jurídicas? ¿Cómo llegamos a una reforma agraria como objetivo deseable en nuestra sociedad? Bueno, es muy buena la pregunta, muy bien formulada. Yo creo que el primer requisito de la reforma agraria es la política. Se necesita generar un gran poder, si no, no hay reforma agraria. Y no lo pudo generar Perón en el 46, no lo pudo generar Perón con 62% de los votos en el 73, ¿cómo? Y no lo pudo generar nadie, son muy pocos los que han generado una reforma agraria en América Latina, se necesita un gran poder. O sea, en América Latina hay una historia interesante. El primer reformista agrario fue Artigas en Uruguay. Sí, bueno, es historia, pero repartir la tierra, también hubo en Chile la reforma agraria de Alessandri, que generó un montón de nuevos propietarios, también hubo la de Paz del Tesoro en Bolivia, también hubo algunos intentos. La reforma agraria tiene rango constitucional en la Constitución brasileña y se ha hecho el INCRA, que es un instituto de reforma agraria, pero generalmente la tierra sigue muy concentrada. Anecdóticamente, Plinio Magaláes, un terrateniente que era senador por un estado del norte, dice: yo voto, sacó una pistola en el Congreso, la puso sobre la mesa, yo voto la ley de la reforma agraria, pero para sacarme la tierra van a tener que pasar por sobre mi cadáver. Bueno, y hay varias instituciones que han generado esa historia, esa tradición artiguista en Uruguay. Generó el Instituto de Colonización Uruguayo, que es el ejemplo moderno más interesante de cómo subdividir la tierra sin hacer la revolución. ¿Se entiende? Cómo subdividir la tierra sin hacer la revolución. Y ese es el mecanismo que debe aplicar la Argentina hoy, y que lo tuvo vigente, que fue el que aplicó Perón con los distintos institutos agrarios que fue generando la Argentina, que para repartir tierras fiscales, para generar nuevas colonias. Perón generó un mecanismo muy interesante, que participó muchísimo en la Federación Agraria y que permitió generar 50.000 chacras mixtas del 45 al 55. O sea, Perón se mensuraba, yo tengo hay un montón de documentos históricos al respecto muy interesantes. Se mensuraba la colonia, se distribuía con los ocupantes, el Estado se hacía cargo de la escritura y el Banco Nación le daba un crédito para que pudieran comprar. Para comprar tierra. Un fomento a la pequeña propiedad. Eso fue en el del 45 al 55. Hoy, que es lo que nosotros tenemos que ver, hoy, el sistema uruguayo es el sistema más completo que tiene, que yo pude recorrer y que pude ver en mis largos años idos de secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria Argentina. Ese sistema tiene un instituto de colonización que se capitaliza, tiene un directorio, y hay una ley en Uruguay que se cumple a rajatabla, es que cualquier extensión de más de 500 hectáreas, una vez que se hace una venta entre privados, para perfeccionarse la venta, más de 500 hectáreas, debe darle la opción de compra al Estado. O sea, entre vos y yo perfeccionamos una venta de 500 hectáreas a $2.000 la hectárea, por poner un ejemplo. Bueno, decimos, bueno, esta venta a $2.000 la hectárea, compra el Estado hace una solución, el comprador es el Estado. Si no, se perfecciona la venta entre privados. Bueno, eso ha generado que el Estado después, uruguayo, no la da en propiedad a la tierra, porque vos das la propiedad a la tierra y a los 5 minutos vinieron y la vendieron. Ese es otro invento muy complicado del capitalismo, y que está el Banco Mundial atrás de eso, y que nosotros lo hemos denunciado reiteradamente. El Banco Mundial, ¿qué hace? A los campesinos sin tierra, ocupantes precarios, que dice: démosle el título de propiedad. Ayudemos. Después vienen y le compran. Después vienen, te lo compran con el título en blanco, perfeccionado, porque a los 10 minutos que leíste el título de propiedad, a los 10 minutos se vendió esa tierra. Eso ya pasó históricamente en Argentina. Entonces, lo ideal es el sistema uruguayo. El sistema uruguayo expropia, divide y te lo otorga. La propiedad es del Estado de la tierra. Te lo otorga por 20 años, por 30 años, te reconoce las mejoras, te reconoce, tenés que tener un límite, tenés que tener un piso de productividad, para poder tener la tierra y no trabajarla. Y ese es el sistema que debemos aplicar los argentinos, para mí, en el próximo gobierno nacional. Debemos crear un instituto de colonización, debemos empezar a entrar, el Estado debe participar en el mercado de tierra en Argentina, debe comprar, se debe capitalizar el instituto, se debe entregar a hijos de productores agropecuarios, a técnicos rurales, a peones rurales. En Uruguay se le da a los peones rurales también tierra para que tengan. La duda que yo tengo, ¿no?, es la siguiente. Me comentaron cuando fue la época de la 125, una persona que ahora debe tener como más de 70 años, me comentaba que él se acordaba que había un territorio desde La Plata, en zona costera, hasta Mar del Plata, por ejemplo, 2 kilómetros para adentro, que era de una familia. Perón la expropió, la repartió entre peones
y después vino alguien y les compró por 5 guitas. No sé bien, no conozco el tema. Pero no conozco tanto. El tema era que en la provincia de Buenos Aires Perón había expropiado tierra. Sí, Perón expropió un montón de tierra. Y entre ellos el Parque Pereira y la Ola. Esa es una expropiación de la época de Perón. A los Pereira y la Ola. Donde está el parque, que está ahí un montón todavía ahora de horticultores. Y él todavía la familia dice que se acuerda de la madre de Perón y de Evita. Y puede ser. Sí, pero la madre de Perón era cercana en el corazón a los terratenientes, era terrateniente. Perón siempre contaba que la madre le decía de todo por el estatuto del peón. Mi pregunta va a lo siguiente: ¿cómo distinguís quién es un peón rural? ¿Cómo distinguís cómo sabés que cuando le das la tierra a la persona está favoreciendo a alguien? No hay una triquiñuela. Hay un sistema de puntajes que se otorgan en todas las colonizaciones agrarias en Uruguay, en Argentina se otorgaba de la misma manera. Primero el ocupante, primero si hay una tierra y en ese momento había un montón de chacareros arrendatarios, la prioridad la tenía el que vivía ahí, o sea, primero. Después hay colonizaciones específicas, como se hicieron algunas que yo me acuerdo de Federación Agraria, en 25 de mayo de La Pampa, por ejemplo, que esa fue la última colonización que hizo la Federación Agraria en la década del 80. Ahí hay un sistema de puntajes. O sea, vos, por ejemplo, sos hijo de productor, calificás 10. Peón rural, calificás 10. Técnico agropecuario, calificás 10. Si tenés herramienta, calificás 10. Si no tenés, calificás 8. Si sos menor, si sos entre 25 y 35 años, calificás 10. Si tenés hijos, calificás 12. ¿Qué sé yo? Hay una serie de puntajes que después, entre todos los que cumplen los mejores requisitos, ahí está el Consejo Agrario, en el peronismo se llamaba Congreso Agrario Nacional, Consejo Agrario Nacional, en Uruguay se llama el Instituto de Tierra, tiene un directorio, el Instituto de Tierra, y a partir de esos puntajes se otorga. Por supuesto que siempre hay conflicto, nunca nada es perfecto, hay gente desconforme, hay acomodo, hay un montón de cosas, pero es el sistema más perfecto que hay para dividir la tierra dentro del marco del sistema capitalista. Te hago una pregunta, que hubo una Secretaría de Tierra que repartía títulos de propiedad a campesinos, donde estaba Delía. ¿Cómo podés evaluar si tenés conocimiento de lo realizado y cómo podés evaluarlo? Bueno, trabajó muy bien la Secretaría de Tierra. Había una compañera ahí, Florencia Gómez, creo que se llamaba, que hicieron un muy buen trabajo con la ley de extranjerización de tierras, con la identificación de tierras extranjeras por distrito. Sí, por supuesto, se trabajó muy bien hasta donde se pudo. ¿Parte de la hazaña que tienen los medios contra Delía puede ser por su participación en eso o crees que viene por otro lado? No, viene por otro lado, viene por todo lo que representa Luis en la defensa del gobierno kirchnerista, que el gobierno kirchnerista, vos ves el editorial del día sábado del diario La Nación y te explicás perfectamente por dónde viene la hazaña. La hazaña viene porque le estatizaron los fondos de pensión, la hazaña viene por el ARSAT, la hazaña viene por la política científico-técnica, la hazaña viene porque le cobraron en los 12 años que tenemos $100.000 millones de impuestos. Porque acá el debate central en cualquier democracia moderna está en quién, no en hacer los derechos, no en crear los derechos, es quién los paga los derechos. Todos los derechos hay que pagarlos. La asignación universal por hijo hay que pagarla. El ARSAT hay que pagarlo. El aumento del 0,25 al 0,70 del presupuesto del PBI en el presupuesto de ciencia y técnica hay que pagarlo. El 7% del PBI para la educación que marcó Néstor hay que pagarlo. ¿Quién paga los derechos? Bueno, acá Cristina se lo hizo pagar a la oligarquía, que le cobró $100.000 millones de impuestos, y eso es lo que no le van a perdonar. Entonces, cuando le cobraste los impuestos y con eso financiaste y ampliaste todos los derechos y bancaste todo lo que había que bancar, por supuesto, y eso es lo que está en debate en el fondo en la Argentina. Es muy simple, no es tan complejo entender la situación, porque ¿de qué sirve si yo te creo un derecho y no te lo financio? No existe ese derecho. Cada derecho que me da la estructura jurídica de un país es un activo económico que yo tengo.
Lo que pasa es que la población, a pesar de que tiene derechos, a veces no Bueno, sabe articularlo. pero no percibe que eso es lo que está en el fondo de la discusión. Es quién paga, los derechos hay que pagarlos. Si yo te sanciono 42 leyes obreras de ampliación de derechos, como se sancionaron en los últimos 12 años en el Parlamento argentino, esa ampliación de derechos de los trabajadores es plata. Ergo, ¿quién los paga? Claro. Por eso Macri dijo que el salario es un costo y el costo hay que bajarla. Y por supuesto. Hay que bajarlo. Que Eso dijo es que el así. siglo XXI era el siglo de los deberes, no el siglo de los derechos. Bueno, es que también, eso, claro, acá, pero también, si yo te otorgo un derecho, también te estoy dando un deber. ¿Cuál es el principal deber del derecho que te doy? Defenderlo. Defender, efectivamente. Y acá le dieron el derecho y nadie salió a aguantar los trapos. Porque acá muchos tipos que recibieron muchas cosas del kirchnerismo, ninguno le salió a aguantar. Principalmente los medios de comunicación. Porque se le dieron vuelta como taza de caldo. Entonces, y muchos, y bueno, y eso es lo que hay que, o la justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces acá el tema es ese. Te hago una pregunta y la dejo para después de un tema musical, la respuesta. Te pregunto, vos fuiste presidenta de la Federación Agraria Argentina. No fui. Estuviste... Yo fui director de la Federación Agraria Argentina, fui secretario de Relación Internacional de la Federación Agraria Argentina. ¿Y qué diferencia hay entre director y presidente? Y bueno, para ser presidente tenés que ser director primero, pero a mí nunca me votaron para director. Me presenté 2 veces a candidato y me ganó Bussi las 2 veces. ¿Cómo puede ser que vos fuiste director de la Federación Agraria Argentina, que tenés un perfil determinado, y Bussi, que yo percibo en el discurso un perfil parecido al tuyo, pero en los hechos no tanto? Bueno, y ese es el problema. ¿Cómo puede ser que los dos hayan sido votados en el mismo ambiente, en la misma organización? Y te dijo, espero la respuesta Después del tema. tema.